¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues vamos a hablar sobre este domingo, sobre el texto del evangelista San Marcos y aquí hay una parte interesante que nos pudiera ayudar. ¿Cómo es la autoridad en tu casa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Eres acusador o eres autoritario o eres realmente una autoridad? Pues vamos a verlo a través de la lectura de este texto del evangelista San Marcos. Capítulos 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Pues miren, vamos a ver aquí una parte muy interesante del texto. Primeramente quisiéramos ver el lugar en el que nos encontramos en el texto y es el lugar de Cafarnaúm. Este lugar de Cafarnaúm del texto del capítulo primero de Marcos, ¿verdad? Que en el cual vamos siguiendo seguimiento, pues tiene una situación muy especial. ¿Qué era Cafarnaúm? Fíjense, Cafarnaúm es una parte interesante porque Cafarnaúm es una ciudad dividida. Dividida primeramente que nada en la religión. Hay una gente que cree en el pueblo, una gente que es del pueblo de Dios, que cree en el Dios de Israel, pero hay otra gente que no cree en el Dios de Israel. Tienen otro tipo de dioses, algunos que hasta tienen, son panteístas, ¿verdad? Rinden culto a diferentes dioses. Y esto nos muestra que es una ciudad, por lo tanto, dividida religiosamente, dividida también cosmopolita, es una ciudad cosmopolita, es decir, tiene también diferentes formas de gobernarse, pero esto enriquece económicamente a la ciudad en algunas cosas y deteriora en otras. Entonces también la división no solamente es de la religión, sino también la división también está a través de la realidad económica y esto generaba ciertas problemáticas, cierta delincuencia, ciertas situaciones de violencia y conflictivas. Y ese es el lugar en el cual Jesús va empezando su ministerio, un lugar de conflicto. ¿Cuántas veces en nuestra casa también hay esos conflictos de fe? Hay gente que sí es muy apegada a Dios, pero hay gente que no es nada apegada a Dios. Hay gente que sí va de acuerdo al bien de la familia, en el bien común. Hay gente que ve más el bien personal y busca sus propias realidades personales. Por eso es interesante ver la problemática. Y ahí es a donde Dios va. Y bueno, ¿cuál es el centro de la problemática de un grupo humano? Pues bueno, aquí sería interesante ver que Jesús nos muestra a través del Espíritu que está en la sinagoga. La sinagoga quiere decir un lugar en el cual nos vamos conduciendo, o simplemente es la sinagoga, es decir, la comunidad, como nosotros también en nuestras comunidades religiosas, en nuestras comunidades de oración, nuestras comunidades incluso de vida en el cual nosotros nos enlazamos con Dios. Recordemos que la religión significa religar, reconstruir, resanar, ¿verdad? Realzarse, ¿verdad? Es decir, por lo tanto, la comunidad va en esa línea, busca unirse a Dios para reconstruirse, para ser mejor, y eso es lo que busca la sinagoga. ¿Cómo lo hacía la sinagoga? Bueno, pues para que la sociedad o el grupo o la comunidad se reconstruyera, había que tener las enseñanzas de los rabinos que se veían a través de la palabra de Dios. Esta reconstrucción siempre a través de la luz del Espíritu de la palabra es muy importante. Miren, recordemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Es como un frasco de perfume. El detalle del frasco de perfume es que de nada sirve si está cerrado. Hay que abrirlo y hay que ponérnoslo a la piel. Por lo tanto, pues la palabra de Dios también es esa parte. Hay que abrirla y pegarnos el espíritu en la piel, porque cuando nosotros nos pegamos el aroma del perfume en nuestro cuerpo, nuestra vida cambia, la gente nos percibe o nos siente de otra forma, de una manera agradable. Eso es el espíritu de la palabra de Dios. Por eso los rabinos enseñaban la palabra de Dios, la mostraban al pueblo para que el pueblo se pegara de ese espíritu de Dios, que lo realzara en los momentos de dificultad y los hiciera más unidos. Por lo tanto, pues esa enseñanza es importante, que es lo que nos muestra Jesús. Sin embargo, en esa enseñanza de Jesús hay una parte interesante.
Para que Dios se haga manifiesto no lo tienes que tener solo en la mente, ni siquiera solamente con tus palabras. Tienes que hacerlo vida. Tienes que verlo en tu corazón. Y aquí hay una situación que pudiera ser muy interesante, porque vamos a ver cuál es la fuerza de la palabra de Dios. Y la fuerza de la palabra de Dios nos la muestra a través de una realidad interesante. La palabra de Dios te tiene que convencer que Dios es más fuerte que todo el mal que tú puedas percibir, que tú puedas sentir, incluso el mal que tú puedas tener dentro de ti. Por eso, nos va a mostrar un enfrentamiento dentro de la sinagoga, dentro de la comunidad, dentro de tu casa, dentro de tu familia, dentro de tu grupo de trabajo, donde tú buscas mejorar, ahí va a estar el espíritu malo. Y este espíritu malo, ¿qué es lo que va sucediendo? Bueno, ¿cómo se expresa? Aquí es interesante ver que el espíritu malo siempre va a buscar acusarte de tus fallas, dentro de ti mismo a través de tu conciencia, como también dentro de otras personas. Por lo tanto, el espíritu malo es siempre decirte tus propios errores, ¿verdad? Y tus propias situaciones en las cuales tú crees que te equivocaste. Y esa es una parte interesante porque la culpabilidad es el mejor remedio, la mejor herramienta para que el mal haga contigo lo que quiera y te arruine. Por eso lo que dice precisamente el texto es, ¿verdad? Cuando el mal, el espíritu malo se le presenta a Jesús y le dice, ¿qué quieres tú con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a arruinarnos? Es decir, el mal se va enlazando, no participa solo, siempre actúa de ladito, va por un lado, va por otro, a tal grado que tú te das cuenta que ya está el mal de frente de ti cuando ya son muchos que piensan de esa forma, que te están acusando. Y es que cuántas veces en tu vida y en mi vida hay muchos, pudiéramos decir, voces que nos dicen que nos estamos equivocando en estos momentos o que no podemos o incluso que nos hacen sentir más impotentes ante el desafío en el cual estamos viviendo, ya sea en la casa, ya sea económico, incluso ya sea en la salud. Siempre vemos lo que hacemos mal y nos quedamos con el mal y nunca vemos con el bien. Incluso en la pandemia siempre vemos más los contagios y los muertos que la gente que se ha recuperado y los que han salido adelante. Y esa es la herramienta mejor para el mal. Por eso aquí Jesús nos muestra a través de la palabra de Dios y nos muestra situación la defensa del espíritu bueno. Y aquí la defensa del espíritu bueno, ¿cuál es? Primeramente que detiene. Cuando le dice Jesús al espíritu del mal, cállate y sal de ahí, lo detiene. Y aquí es una parte interesante. Cuando ves esas voces, pide la defensa del Espíritu de Dios, pide la defensa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es lo siguiente. El Espíritu Santo lo que te va a hacer es liberar. Va a ser autoridad cuando te libera. Y aquí es una cuestión interesante. ¿Cómo te libera Dios? Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo lo que busca y la autoridad de Jesús lo que busca es que tú puedas tener la capacidad de crecer más, de ser más y sobre todo de dar la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Eso es lo que necesita Dios. Dios necesita palabras donde tanto tú como los que están a tu alrededor, muestren las cosas buenas que tienes en la vida y cómo puedes hacerlas crecer, porque ahí está la bendición. La bendición es multiplicación y se multiplica lo bueno, lo que alimenta, lo que ayuda, lo que te fortalece, lo que te hace mejor, incluso en las adversidades por las que estás pasando. Por eso, ese callarse y salir de ahí, esa autoridad causa asombro, porque el salir de ti es, voy a ver qué puedo ayudarme o de lo que tengo para poder lograr mejor mis objetivos y mis propósitos que yo tengo en la vida para tener un mejor bienestar. Y entonces el asombro viene cuando las demás personas ven que tú, a la luz de ti mismo, a la luz de tu entorno, a la luz de la palabra de Dios, se te pega el Espíritu de Dios y te hace desde un momento de tu meditación personal, diaria, en la noche, en la tarde, a mediodía, te hace decir, hoy puedo ser mejor, hoy puedo cambiar, hoy puedo dar mejor de este día, porque la verdadera felicidad es ver cómo Dios, a través de nuestra vida, nos va sanando y nos va reconstruyendo, nos va dando lo mejor de nuestra vida. Y Dios pone personas, elementos, días, tiempos, palabras, inspiraciones, mensajes todos los días para que tú puedas sanar, para que tú te puedas reconstruir. Y para eso somos las religiones. Las religiones somos para ayudar y reconstruir con la autoridad no nuestra, con la autoridad de Dios, con la autoridad del Espíritu Santo, con la autoridad de la vida, con la autoridad del tiempo en el cual estamos viviendo y la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es interesante ver que la palabra de Dios en este domingo, hermanos, amigos, pues tiene una cosa muy especial. Sí hay mucho mal en el mundo, eso existe, siempre va a existir, te mueras, vivas,
¿verdad? Siempre va a existir. El detalle es cuál es tu respuesta ante ese mal. Yo te diría que la palabra de Dios, tu vida, tu persona, tus momentos de encuentro con Dios, cuando busques la autoridad en Él y te guíes de las personas que te ayuden a trascender, a dar la mejor versión de ti mismo, aún en estas situaciones, en las que te va a ayudar a salir adelante. ¿Qué te parece si todos juntos hacemos la oración al Espíritu Santo y le pedimos que nos ayude en este momento y contamos con su bendición? Y repite conmigo, dile al Señor, hoy Señor, ven Espíritu Santo, llena mi corazón, llena el corazón de mi familia y enciende el fuego de tu amor en nuestra casa, en nuestro hogar, en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en mi corazón, en mi vida. Y renueva todo lo que hay alrededor, todo lo que hay en nuestra vida. Señor, Espíritu Santo, te confío toda mi vida, todo lo que viene en esta semana, todo lo que puede venir en torno y que va a ser ayudarme para poder conocerte más. Ven, Espíritu Santo, y sana mi corazón, fortalécelo y sobre todo llénalo de fuerza, de energía y de paz, que con mis palabras, con mi vida, sobre todo con mis sentimientos y con los pensamientos que vengan para generar una visión, den lo mejor de mí mismo y para bien de los míos. Que Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.